ahora sí, tenemos el gusto de estar aquí el día de hoy con un gran invitado. Si quieres te puedes presentar tu nombre, qué haces, tu... Ujú. Come stanno? Buongiorno, buenos días. In italiano o in spagnolo? En español, en Español. In español, por spagnolo, favor. vabbè, mi faccio piacere, spagnolo, vabbè, está bien, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Luca, me presento, soy Luca, de apellido La Vista. Y nada, soy un inmigrante, simplemente. Soy italiano, vengo de Módena, una ciudad del norte de Italia. Y llegué a Monterrey en el 2000, lejano 2005. Y No, no, desde ¿cuándo entonces... nacimos? Y nació en 2005, qué bárbaro. Y podría ser mis hijos, ya, fíjate, ya me siento viejo. Y nada, pues llegué en 2005 y desde entonces lo demás es historia. Pues poco a poco se la voy contando, se la voy contando, se la Ok, voy qué contando. chido, qué chido. ¿Tienes alguna pregunta con la que vamos a empezar? Pues, o sea, también para dar un poco de contexto, usted es chef aquí en Monterrey, tiene 2 restaurantes, ¿no? Es correcto, digo, ya hablando ya de la actualidad, sí, es correcto, tengo 2 restaurantes, vamos por el tercero, y el que tengo ahorita se llama Via Italia, donde estamos, de hecho, ahorita en este momento, es uno de los 2, estamos en sucursal Vista Hermosa, y el otro lo tenemos en el sur de la ciudad, ahí por carretera, y en satélite, y nada, pues, esto es lo de hoy, pero antes hay mucha historia que contar. Bueno, entonces si quieres yo empiezo. Mi querido Luca, tengo una pregunta. ¿Cómo hace alguien para volverse chef? ¿Cuál es el camino que tienes que tomar para volverte un chef? El camino para tomar, para verte un chef. Yo vengo de Italia, donde allá hay más escuelas hoteleras que iglesias casi. Es que entonces hay, aquí hay, a mi punto de vista, muy personal, una mala ideología de que la gente se cree chef habiendo leído un libro para simplificarlo, y no es así, ¿verdad? El chef es como si lo comparamos con el rango militar, el chef es el general, ¿verdad? Entonces, pues, yo siempre digo que hay escuelas de oficiales, ¿verdad? Donde te, pues, estudias lo que sea, pues te conviertes en el primer oficial, pero para convertirte en un general, pues hay que recorrer mucho camino, ¿verdad? Entonces, pues el chef es una persona con mucha experiencia, mucho talento, que se va creando según la experiencia con el paso de los años, el paso del tiempo. No es tan simple ser chef. El chef es, digamos, que es la cabeza portante de una cocina, de un restaurante, esto realmente. Entonces, poder dirigir, poder anfitrionar un restaurante, una cocina, no es tan simple, ¿verdad? Manejar personal, manejar gente, manejar herramientas de cocina que son peligrosas, el fuego, los cuchillos y eso. Entonces no es tan simple como suena, pero para convertirte en chef, pues es mucha experiencia, es mucho ahorita estudio y sin duda mucha trayectoria, sin duda, sin duda. Ok, wow. No me imaginaba que fuera así. No, la sí. verdad. Non è facile, Ahí sí non è es fácil. facile, non è facile, non è facile. Sí, es mucho, me imagino que es mucho tiempo. Pues yo soy una persona, a mí me gusta cocinar, pero para ser chef me falta mucho. Es Me que el falta chef mucho. no es saber cocinar. Saber cocinar es una de las cosas que necesitas para convertirte en un chef, obviamente, pero ser chef va mucho más allá de saber cocinar, ¿verdad? Es que es más saber dirigir más que saber cocinar. De hecho, cocinar es lo de menos, como quien dice, entre comillas, ¿verdad? Y justamente eso, el aprender a gestionar la cocina, ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Tuviste un mentor? Como dije al principio, la palabra experiencia lo es todo, finalmente, ¿verdad? Entonces, pues sí es, si empezamos un poquito de atrás, de un poquito de historia, yo soy restaurantero con mi familia desde 1991, donde ustedes no habían nacido, ¿verdad? Sin duda alguna. Empezamos un poquito atrás, en 1991, yo tenía 11, 12 años en aquel entonces, yo soy de 79, y entonces pues mi familia empieza a aprender esa profesión, entonces pues agarramos el primer restaurante en aquel entonces con la fuerza familiar, yo soy último hijo de 4, entonces pues se imaginarán, ¿no? Los 4 hijos ayudando a los papás trabajando, y en aquel entonces pues emprendemos el primer restaurante. Y entonces, desde entonces yo no he salido del restaurante, se puede decir. Entonces, se puede decir que nací y crecí en un restaurante, ¿verdad? Desde que tenía 10, 11, 12 años, imagínense atrás de la barra haciendo cafés, que casi alcanzaba la cafetera, y caminando entre las mesas, lo primero evidentemente era un niño en aquel entonces, era un puberto, un chico. Entonces, y desde entonces, pues, no he dejado esa profesión, ¿verdad? Entonces me he dedicado a eso toda la vida. Después de la secundaria,
Por misma razón, me metí en una escuela hotelera en Italia, la escuela alberguera de Serra Mazzoni, obviamente en la provincia de Módena. En aquel entonces era una de las más privilegiadas de Italia, de hecho, porque era privada, etcétera, muy reconocida. Y pues mis 3 años eran 5, pero allá hice un internado, entonces pues digamos que los 5 años se comprimieron en 3 años, porque era, por lo mismo que era internado, hacíamos 10, 12 horas de escuela diario, entonces pues, una semana de práctica, una de teoría, muy interesante. Y pues viví, pues saliendo de ahí, pues aprendes un poquito la base en forma general de tanto cocina como servicio de comedor, ¿verdad? Entonces digamos que el ABC de restaurante. Y entonces desde entonces pues me he dedicado a eso, toda mi vida se puede decir, ¿verdad? Entonces pues he caminado entre las mesas de los clientes y entre las cocinas, tanto de mis restaurantes en Italia, así como cuando llegué a Monterrey, que ahorita les explico un poquito la historia desde que llegué, y no he salido de un restaurante desde entonces. Entonces pues no se hace otra cosa que manejar un restaurante. Bueno, ¿Tienes pues, alguna pregunta? justo ahorita como mencionó, pues usted es de Italia, o sea, y aquí tiene pues sus restaurantes en Monterrey. Pues también quisiéramos pues preguntar qué lo trajo aquí a Monterrey, por qué decidió abrir restaurantes aquí en Monterrey. Ay, es una historia un poquito larga, no sé qué tanto tiempo tenemos, pero Una hora, tenemos tiempo. tenemos una hora, bueno. Yo voy a probar tus galletas. Por favor, adelante, es de mañana y está fresco afuera, así que pues con cafecito y capuchino, yo voy al café, yo bebo café, expreso y tomo como 15 al día, ¿ves? Como buen italiano, saludcita, mucho saludcita. Yo con 4 expresos ya no puedo más. Yo tomo expreso para dormir, me te puedes imaginar. A ver, vamos a ver, empezar un poquito de la historia. Prueba la de chocolate. Está muy rica. Yo, yendo un poquito atrás, yo llego a Monterrey en el 1997, si no me recuerdo, la primera vez. Lo voy a contar un poquito rápido. En aquel entonces yo termino la escuela hotelera y eran esas fechas. Y yo con mis papás queríamos venir a Monterrey a abrir un restaurante en aquel entonces. Porque mis papás tenían un amigo en un restaurante que teníamos allá, el cual era un empresario aquí, y nos dijo, no vayas a Monterrey, está desarrollando, es una buena opción. Total, pues venimos aquí a conocer, tuvimos aquí un año más o menos, en donde conocimos la ciudad, empezamos a conocer a las personas, y el país como tal, la cultura, y luego, por aquí razón, no se dio el deal, para así entendernos, y no tuvimos que regresar a Italia. Mis papás se regresan a Italia, yo me quedo aquí solo a 17 años, hermosa experiencia, se puede imaginar, no aprofundimos el punto. Y me quedo un buen rato aquí, pues cumplo ese año, digamos así. Y en ese entonces yo conozco, porque éramos huéspedes del Casino Monterrey, y nos hospedábamos en el Hotel Monterrey, en la Macroplaza, para entendernos. Y en ese entonces yo conozco al buen Alfonso Gianilli, el cual tenía un restaurante que todavía es fecha que está ahí, el Gianilli, atrás del Museo Marco. Entonces prácticamente estábamos yo y mi mamá, que ni siquiera sabíamos hablar en español. Entonces pues íbamos, el primer italiano que vimos, pues fuimos ahí íbamos todo el día a comer y conocimos al buen Alfonso, no sé si lo conozcan o menos. Y me hago amigo de familia de Alfonso Gianilli. Entonces estuve aquí un año y luego me tuve que regresar porque mi papá me llamó diciendo que había llegado la cartulina del servicio militar, que a lo mejor no saben ni qué es, pero en aquel entonces era obligatorio en Italia. Entonces pues dije, hago el servicio militar y luego regreso. Y pues no fue tan así. Entonces me regresé y hice servicio militar en Italia, hablamos del 98. Y luego en Italia, pues la fuerza familiar de un restaurante muy importante, porque pues allá tener muchos empleados es muy costoso, porque Italia es muy costoso en ese ámbito, en ese aspecto. Entonces, pues, se me hizo feo como que abandonar a mi familia para poder venir a Monterrey, o regresar a Monterrey más bien. Entonces me quedé hasta el 2005, en el cual dije, ¿saben qué? Hasta luego, gracias. Básicamente tenía un carro, vendí mi carro, hice 2 maletas, agarré un boleto de vuelo, tal cual, de mochilazo, como quien dice. Era el 16 de septiembre
de 2005, el día después del grito que era así, del 15, ¿no? Y A tus 26. a mis 26 años, en aquel entonces era guapo y flaco y pobre. Me quedé con lo pobre, pero lo demás lo perdí. Y joven, hasta eso lo perdí. Y nada, pues regresé justamente con Alfonso. Le eché un fonazo, como quien dice, y me dijo, vente para acá. Y en aquel entonces, pues él tenía, no sé si lo ubican, ahí en el aeropuerto hay una sorta de restaurante que parece un castillo. Y ese nace como Anfra de Yanili, de hecho era justamente de Alfonso, luego ya pues cambió propietario, pero me dijo, vente para acá, aquí hay mucho trabajo. Entonces pues vilmente llegué, me dijo, cuando llegues a Monterrey, al aeropuerto me llamas y vengo por ti. Dicho y hecho, porque pues estaba a 500 metros, entonces pues llegué, digo, ya llegué, le marqué del aeropuerto y vino por mí, vilmente solté las maletas y me puse a trabajar con él. Entonces pues ahí empecé, digamos, de mesero, de ayudante, me ayudaba en el restaurante, finalmente, pues lo que siempre he hecho. Y pues poco a poco estuve con él un par de años ahí en el aeropuerto. Luego me fui a Villa Santiago, donde seguramente la gente conoce, pues ahí está el Anfra de Yanili, Villa Santiago. Estuve trabajando con él. Y pues obviamente, pues amigo de familia, digamos que trabajaba entre comillas, porque finalmente pues era parte de la familia, más que trabajador de él, ¿verdad? Entonces pues comíamos juntos y era, digamos que era, repito, parte de la familia con ellos. Y luego, para seguir la plática de la trayectoria, en el 2009, si no mal recuerdo, me fui con el buen Sdin en el restaurante Los Puntinos, no sé si lo ubican. Estaban en la Plaza 404 en aquel entonces, ahí en Gómez Morín. El amigo de Alfonso le marca a Alfonso, le dice, Luca, dice Alfonso, tienes un italiano, un buen muchacho, un joven ahí, ocupa ayuda, porque él tuvo un problema de salud, lo ocupaba alguien que lo apoyara a él en su negocio. Entonces, pues básicamente me fui con él a apoyarlo como gerente de operaciones de su restaurante. De Los Puntinos. De Los Puntinos, en 2009, 2010. Y en ese restaurante conozco a mis dos socios de lo que hice después, que ahorita le platico. Y también conozco a mi esposa. Ni modo, me tuve que casar. Con mi esposa Diana, que mando saludos. Y con el cual, obviamente, pues ahorita ya después de 10 años o más de matrimonio, tenemos un hermoso hijo que se llama Mateo, que también mando saludos. Y entonces, en ese lapso, pues 2009, 2010, como pues los 2010 y 11 más o menos, me salgo del restaurante con el Desdín y empiezo con mis socios a construir mi primer restaurante, lo voy a decir, personal, que fue el Modenese. Seguramente, no sé si alguno lo conocen o lo han visto o han ido. Aunque bueno, de chiquito a lo mejor ustedes, sus papás lo llevaron. Estaba en la plaza, sobre Ricardo Margain, donde se llama Plaza Lúa, donde está la Buena Barra, a lo mejor la gente lo conoce por la Buena Barra. Y estuvo el Modenese durante 10 años. Y ahí empecé, fue mi primer restaurante, el Modenese. Y luego hicimos Modenese, luego hicimos el Peregrino, que también era un mediterráneo ahí en la misma plaza. Abrimos otro Modenese en el sur de la ciudad, etcétera. Hicimos más restaurantes en esa época muy bonitos. Mucha experiencia. Luego vino la pandemia, pasó lo que pasó, todo el mundo sabemos. Y cerramos todos esos proyectos y acabo de emprender hace un par de años este nuevo proyecto que es de Italia, donde estamos aquí ahorita. El primero fue estuve en carretera en satélite, como le comento, que ya lleva 2 años y cachito. Abrimos en agosto, hace 2 años. Y lleva un poquito más de 1 año y pues apenas estamos, digamos que, emprendiendo esta nueva aventura con el Vía de Italia. Así que pues cuando gusten venir, bienvenidos. Y aquí estamos el día de hoy. Hey, wow, no. Qué bonita historia, qué larga historia, si lo podemos ver así. Hay mucho que contar, la hice lo más resumida posible, hay mucho que contar. Y bueno, entonces ¿tienes alguna pregunta tú? Si no, ok. Yo quería preguntar, como le he hecho a todos los invitados anteriores, si de alguna manera tu inspiración por trabajar dentro de una cocina, ya dijiste que trabajabas en un restaurante desde que tenías 11, eso queda claro, pero el hecho de que tú quisieras llegar hasta la cocina, mi pregunta es si tenían algún factor tus papás, si ellos también trabajaban en la cocina, si tú veías ellos, los veías como lo mejor que había, entonces de ahí sale la pregunta. Sí, de hecho, bueno, pues digamos que el artífice de la cocina siempre fue mi mamá, ¿verdad? Pues era clásica, la mamá en la cocina, ¿verdad? El papá de director así del restaurante que gritaba y los hijos corriendo por el restaurante, ¿verdad? Entonces, pues
digamos que como trayectoria, como experiencia, como estudio, me he dedicado siempre más a la parte del comedor, de la atención al cliente, de la recepción. Esta fue más mi inclinación de escuela. De hecho, mi diploma, firmado en Bruselas, y es como técnico de restaurantes. Por mucho que haya estudiado más la parte de atención al cliente y lo demás, pues obviamente por la cocina la aprendes, porque repito, porque vives en ese ámbito. Entonces, pues, todo el tiempo te estás en la cocina, como que ya te metes. Si mamá se enfermaba de gripa, pues el que iba a la cocina, pues era yo. Entonces, pues, aunque no tienes un título como tal, de chef como tal, y como comentaba al principio, la experiencia finalmente lo que hace es más importante, digamos, que más que leer un libro, ¿eh? Entonces, que obviamente, pues, digamos que parte de mi estudio también era incluir la cocina, obviamente, pero cuando aprendes como hotelera, pues te enseñan tanto el área de cocina como te enseñan el comedor, pero qué bueno que estaba vacío, me asusté, dígame. Entonces, pues, te metes en la cocina y aprendes y aprendes y aprendes y aprendes. Y cuando estás tantos años, dedicas tu vida prácticamente en ese ámbito restaurantero, pues aprendes de todo. Aprendes las buenas, aprendes las malas. Cuando el restaurante está lleno, pues agarras a gritos y agarras en forma metafórica, cuchillazos y pues ahí sartenazos y fuegos. Y pues hay que correrle y hay que gritarle. Y hay que siempre sonreírle al cliente. Entonces, pues sí, es parte, he vivido tantas experiencias. Pues imagínense, 33 años en ese ámbito. Entonces, pues se puede imaginar lo que no he visto, lo que no he hecho. Entonces, sí, básicamente es eso. Entonces, pues vas aprendiendo con los años y obviamente por la parte, digamos que el corazón del restaurante es la cocina, ¿va? Pues sí lo es la administración, sí, pero la cocina es el corazón, porque... Finalmente lo que le das de comer a la gente finalmente es básico e importante. ¿Cómo es importante los demás aspectos? Obviamente, porque una buena atención es muy importante, un buen ambiente es muy importante, un buen servicio es muy importante, todas las áreas del restaurante son esenciales e importantes. Pero no podemos, hay que darle su lugar a la cocina, al platillo finalmente, a la creación, porque pues los artistas estamos detrás del escenario, que finalmente pues creamos ese platillo que se convierte finalmente en el anfitrión de la experiencia sin duda alguna. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Porque yo me date. Ok. Échale. Sí. Dijiste que siempre hay que sonreírle al cliente. Uh-huh. ¿Cómo se le hace de un ambiente tan estresante como la cocina, ¿no? Estarle gritando a cuchillazos, a sartenazos a todos, a salir de la cocina y poner esa sonrisa para el cliente? Es un arte, es un don, es una hasta malformación, yo creo que se puede llamar, ¿verdad? Pues sí, y vaya que yo me destaco mucho en eso, porque ando de atrás y le grito y les pego, y bueno, físicamente, porque los muchachos, pues imagínate, estás en un ambiente con 20, 30 colaboradores, y no es fácil, pero hay que lograr manejar ese índole mental o esa forma de expresión, porque pues tienes que lidiar con el estrés y el cansancio, lo difícil de la operación. Y pues cuando volteas a un cliente tienes que tener la sonrisa, tienes que saber manejar digamos que esa bipolaridad, se puede llamar finalmente. Y sí, sin duda es importante, porque pues si vienes afuera de la cocina con una cara enojada, pues no puedes. Entonces pues tienes que lograr manejar eso, porque digamos que hay dos aspectos, está atrás del escenario y el escenario. Entonces, pues, cuando estás atrás del escenario, digamos que atrás de bambalina, como quien dice, pues, atrás suceden las cosas y pues ahí gritas, corres, pero cuando ya llegas en el palco, finalmente, porque aquí, cuando estamos enfrente del cliente, siempre digo a mi muchacho que somos artistas, entonces, pues, finalmente, creamos ese escenario para, finalmente, que el cliente viva esa experiencia, finalmente, que la sonrisa, el ambiente, pues, parte de esa experiencia. Entonces, pues, no puedes mezclar atrás del escenario con el escenario. Entonces, pues cuando sales atrás de la bambalina, pues ahí tienes que sonreír, tienes que cambiar de el chip, ¿verdad? Rápidamente. Y pues con el paso de los años aprendes a esa automatismo, digamos, el coraje y la sonrisa, el coraje y la sonrisa, la presión y la tranquilidad. Y pues se convierte en algo padre, ¿verdad? No es fácil de manejar. Interesante. ¿Tienes algo tú que preguntar? Date. Yo por mí me echo todo Un caffè el... espresso, italiano, dove bere molto caffè. Ah, già pronto, vieni, dai.
Otro. A mí me trae café de vez en cuando, porque, o sea, en la mañana. Qué amable, muchas gracias. Y ¿puedo pedir más galletas de chocolate? Muchas gracias. Es que estaban Muchachos, bien ricas. muchachos, con azúcar, azúcar. Estaban bien ricas. ¿Sabes a qué me recuerdan? A las galletas italianas pan di stelle. Y pan di stelle, la Tienen- mattina con el latte, pan di stelle. No, tienen el mismo míratelo. Sí. Sí. Exacto. Mulino bianco, Sí, me recuerda a ese sabor. Bueno, nuestro querido editor tenía unas preguntas un poco Vamos no a tan ver. inspiradoras, pero preguntas. Vamos a ver. La primera que quiere preguntar, ¿quién ha sido el más famoso que pasó por tus puertas? ¿O que entró a tu ¿Quién ha restaurante? sido el más famoso? Híjole, bueno, pues me imagínese, abrí el Modenese, estábamos en San Pedro, obviamente, digamos que en aquel entonces Modenese, sin duda, era uno de los más reconocidos restaurantes, junto con los Pangeas y junto con los demás restaurantes, digamos que de elite, por así decirlo. Híjole, ¿quién? Pues no puedo hacer nombre, bueno, pero pues sí, pues imagínense, de Modenese fueron 10 años y de hecho iba digamos toda la elite de San Pedro iba ahí, entonces pues muchos artistas y mucha gente famosa, políticos, gente de fútbol, pues la verdad que Es que yo me acuerdo. el Tuca, Luis Miguel Salvador, los futbolistas como tal, saludo mucho al Patón, que es un buen amigo, y pues a muchos políticos, el gobernador, y pues la verdad que mucha gente importante. Yo recuerdo una vez de haber ido al Modenese, cuando todavía estaba el Modenese, y me acuerdo de haber visto a Luca, y le digo, oye, ¿quién es ese tal señor que todos le están tomando fotos? Y me dice, ese es el portero de Tigres. Ey. A Nahuel. Era Nahuel. El famoso Nahuel, es buen amigo. Y tengo foto con Nahuel. Entonces, Viene muy seguido en la web, aparte somos buenos amigos, y cómo no, Pizarro también viene mucho, también es buen amigo, le mando un saludo. Y Tuca Ferretti venía muchísimo, también bueno, nos hicimos con el tiempo buenos amigos, y también le mando muchos saludos. y justo a lo que voy con ese comentario es que me acuerdo que yo ya le iba a Tigres, pero yo no sabía que Nahuel era de Tigres. Órale. A mí me habían dicho que era lo opuesto, que era de Rayados. Entonces en la foto yo qué salgo caray. que salgo bien amargado en la foto. Y mi hermano, que es Rayado, sale bien sonriente así de que, ay, estoy con el portero. de mi Estaban equipo". volteados. Sí, No, portero de Tigres toda la vida, que yo sepa, ¿verdad? Pues sí. Han ido mucha cara famosa en el restaurante, cómo no. Mucho de Tigres también. Pues de todo, digo, Tigre recuerdo porque, pues, repito, me hice amigo de Nahuel y Pizarro, etcétera, del buen Tuca. Y pero iba de todo, iba de Rayados, iba, repito, políticos, cantantes, artistas y cómo no. Pues de todo. ¿Cantantes y artistas también? Sí, por supuesto. ¿Aquí locales o también? Un poquito de todo. Algunos que de hecho yo no conocía me decían, tal, yo, ¿quién es? Como tú, porque pues, yo no conozco, con el paso del tiempo, digo, pues, no conocías a todos los artistas, etcétera, nacional. Entonces, pues, yo, ¿quién es? No, pues, fulano tiene un grupo de música, fulano es exfutbolista, fulano, y caray, pues no lo conocía, pues poco a poco iba conociendo, pero sí, Ok. de todo, ves un poquito de todo. Presidente no. Político mucho. No, presidente no, hay república, hay uno, no, eso no, está en el DF, pero muchos políticos, gobernadores, etcétera, pues no, cómo no. Y bueno, Mauricio Fernández, muchas veces, como un buen amigo. La cara. La segunda pregunta que quería hacer el editor que me la escribió es, ¿cuál ha sido el problema o la situación más pesada que se vivió dentro de cocina contigo? Sí, pues O sea, como dices, hay mucha gente ahí. Sí. una En situación 33 años, yo creo que si tengo que... Los días más difíciles del año siempre fueron los San Valentinos. Yo creo que las experiencias más negativas y más estresantes que he vivido, sobre todo en Italia, fueron los 14 de febrero. Fueron los famosos San Valentinos, porque ese clásico día que te llegan todas a la misma hora, te llegan todas las parejas y cuando piden la carta, la cocina se atrofia. Y sí, creo que el 14 de febrero, como índole, sin duda, ha sido de las más, gracias, mijo, de las experiencias más pesadas de todas, yo creo. Pero el 14 de febrero, yo entiendo la fecha, pero dentro de la cocina, ¿alguna situación que tú hayas dicho, explotó el gas? O sea, una situación así que tú digas crítica que te haya pasado. Bueno, explotó el gas, no, porque si explota el gas, explota el restaurante, pero sí, bueno, ha pasado cosas de que, pues, se te va el gas,
no sé, ¿va? Cosas así que pues, de repente pues, se te cortan el gas o te cortan el agua, pues imagínese si un servicio como el agua, por ejemplo, pues cómo lavo los platos, ¿verdad? Sí, O si en el gas, pues cómo cocina. Pasó ese tipo de cosas que se resuelve rápidamente y o deja de o sacaba la leña para meterle la leña al fuego de la pizza, pues ya cómo hago las pizzas. Digo, cosas así, digamos, han pasado muchísimas veces, ¿verdad? Pues imagínense, 30 años cuántas cosas no han pasado, pero sí, digamos que como quiera logra siempre sobresalir o busca siempre la forma de encontrar una solución. Ahí prendes una fogata y le buscas como si vas a la tienda a comprar garrafones de agua, ahí lava plato con garrafones de agua, buscas como si. Lo importante siempre es que el cliente no perciba eso. Lo importante es que siempre que atrás de bambalina, aunque se cayó la lona y pues o que sea, pues se cayó algo, pues busque forma que el cliente no lo perciba, que el espectáculo siga, ¿verdad? Hay que seguir porque si no, pues no puedes. Tienes que buscar la manera siempre que el cliente no perciba ese estrés, no perciba ese problema, por así decirlo. Y finalmente la experiencia final del cliente siempre debe ser impecable y la que siempre debes de cuidar. Bueno, y pregunta, digamos, que a lo mejor no mucha audiencia puede entender por el hecho que eres italiano, pero ¿qué tanta diferencia o cómo describirías tú la diferencia entre Italia y México? No en un sentido actual, pero en un sentido hasta social o de la gastronómico, donde tú te lo quieras tomar. O sea, ¿cómo lo describirías? La diferencia es total. Digo, para resumirlo, finalmente es total. Es casi lo mismo y es totalmente diferente. Es una pregunta muy, muy amplia, ¿verdad? Es muy difícil de platicar o hasta de entender por la gente, porque pues, cuando no conoces, no has vivido una vida del viejo mundo, para entender, ¿no? Cómo se define en el término de los vinos, el viejo mundo, el nuevo mundo. El viejo mundo, Europa es un país muy viejo, ya las vivió todas, entonces pues la cultura es muy diferente, es muy distinta la forma de manejar las cosas, forma de vivir las cosas, forma de expresar de la gente, es totalmente diferente. México es un país mucho más conservador, es mucho más ético, es mucho más, en Italia la gente es más expresiva, es más directa, no hay mucho, no hay... No hay chisme. Aquí hay mucha ética, entonces pues siempre se busca la manera de no ofender al prójimo, se busca mucho la manera de ser mucho más ético, se busca la manera de ser mucho más cordiales, mucho más apapachadores. Allá te lo dicen en la cara, va, fanculo, o sea, es muy distinto, entonces pues... Esa es una maldición, por bueno, es una expresión, fanculo es una expresión, como decir, ok, anyway, pero sí, es... Italia, Europa en general es muy diferente a México, muy diferente. México, América es una cultura mucho más joven, por así decirlo, ¿verdad? Digo, pues imagínate, comparemos, digo, América tiene mucha historia, pero si empezamos de la hispana, por así entendernos, pues tiene 250 años lo que tiene. Entonces, pues Europa tiene 25,000, de toda derechita, pues si vamos a imaginar, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy distinta, muy distinta. Como allá como que la gente come, respira, y, vive bajo un techo como en todo el mundo, pero la forma de enfrentar la vida es muy distinta, muy distinta. México es una maravilla porque pues finalmente esos mismos parámetros de educación, de ética, de valores son incomparables. Allá en Europa es mucho más fría, es mucho más directa y por eso... En lo personal me gustó mucho más aquí porque digamos que mantiene esa spot de tradición o de forma de esta ética donde llega una persona a tu mesa, la gente se levanta a saludarlo, o sea, ya ni te ven, o sea, porque allá digamos que pues es muy vieja la tradición, entonces pues como que se ha perdido un poquito esa sorta de éticas como tal, perdón la redundancia o lo repetitivo, pero sí, es muy distinta, muy distinta. Cada uno tiene sus pro y contra, pero muy diferente. Muy diferente. O sea, eso que mencionas, o sea, hasta que dijiste, cuando alguien llega y se levanta en la mesa a saludar, o sea, yo como mexicano, pues, se me hace normal eso, se me hace como que llega alguien, pues, por respeto, párate a saludar, todo eso. Uh-huh. O sea, en Italia es un poco más de directo, más frío. Siéntate. Ya pasamos por eso hace mucho, ya la gente ya no se fija en este tipo de cosas, suena mal, pero sí, digamos que se han perdido esa suerte de tradiciones, esa suerte de ética social. Se ha perdido un poquito. Ahí. Yo estoy haciendo conexión de que sí, efectivamente sí es así.
Si tienes tú alguna... No, de este tema no puedo hablar mucho porque yo en Europa nunca he estado. Okay. Nunca he tenido el placer. Todo me dice, pero ustedes si vienen para acá, nosotros queremos ir para allá, digamos. Digo, pues si quieren ir para allá, adelante. Digo, Europa, Italia, me cago, Europa en general. Italia es muy bonita, muy bonita, pues yo siempre le digo, lo bonito no te lo comes, ¿verdad? Porque vivir en Italia es muy diferente a ver la Roma, Florencia y Venecia de vacaciones, que se siente, es hermoso, en forma estética, pero... No te la acabas nunca. No, pues, que no tiene que contar Italia, ¿verdad? Ahora sí que pues, tiene toda la historia, ¿verdad? Desde los babiloneses y los hititas, ¿verdad? Tiene mucha historia de Italia en general, pues Italia fue el filtro del Mediterráneo desde siempre, entonces, pues, ¿qué no tiene que contar, ¿verdad? A nivel cultural y a nivel artístico, etcétera. Sabemos muy bien, pero vivir y ver la Italia como vacacionista, digamos así, para entendernos, es hermoso, pero vivir en un país, vivir el país como tal. Bueno, hoy en día es más difícil. Sí, es muy difícil porque pues es un país muy caro, los impuestos son muy altos y etcétera. Pues uno trabaja como empleado, como todo, que es la mayoría de la población. Y vivir en un país caro, porque pues es complicado. Entonces, pues, obviamente América tiene mucha más oportunidad, la puerta más abierta, es muy distinto, digamos que es más fácil crear algo aquí que crear algo allá, ¿verdad? Ya es muy difícil en forma burocrática, es totalmente distinto. Viva México sin duda alguna. No, pues sí es cierto eso. O sea, pero yo hasta diría, por ejemplo, tú ya me conoces, querido Luca, pero el Roma no te la acabas ni en 10 vacaciones diferentes, ¿no? No te la acabas ni en 20 vidas. Sí, no te la acabas. No te la acabas. Pero lo que tú dices sí es cierto. O sea, hoy en día sí es muy complicado, para usar este adjetivo, es muy complicado vivir en Italia, por lo menos. Uh-huh. Y ahí va mi otra pregunta. Hiciste México, aquí en Monterrey, y Italia. Sí. En ese limbo de tiempo, ¿hiciste preparación en algún otro lugar, otro país? He conocido, sí. Bueno, de hecho, en la escuela hotelera, digamos que en el último año que culminaba la escuela, hicimos nos mandaron a hacer un stage en Londres. Yo viví en Londres durante 6 meses, por lo mismo de la escuela. Nos mandaron a todos los muchachos a hacer una experiencia profesional, cada uno en uno de los mejores hoteles o restaurantes de Londres. Yo trabajé, a mí me mandaron, porque hablo bien francés, en el restaurante Le Gavroche de Londres, cerca de la salida de la metropolitana de Marlborough Arch, no sé si, bueno, anyway, y estuve trabajando 6 meses, y trabajando y viviendo en Londres durante 6 meses, y para, repito, culminar, digamos, este diplomado, esa licenciatura de profesional de la escuela hotelera, y por ende, pues estuve viviendo 6 meses en Londres, y también muy diferente a Italia, a México, totalmente distinta a Londres, y muy fría, muy, en forma general, ¿verdad? La gente muy como caballitos ahí con sus, aquí en su mundo, y muy distinta. Digamos que no iba mucho con mi índole personal, porque yo soy mucho más folclórico, mucho más, pero muy bella, muy diferente, muy esta experiencia. 6 meses en Londres, sí, cómo no. Ahí digamos que he tocado muchos más países, Francia, etcétera, pero digamos que donde he vivido, aparte de México e Italia, pues fue Londres. Ok. Ok, bueno, si quieres tú échate en la pregunta que nos acaba de hacer. Y ya tirando más a historia, anécdota. Uh-huh. Más el micrófono, perdón. Dale. Uh-huh. ¿Ha tenido usted alguna vez que sacar a alguien del restaurante, correrlo, de que algo haya hecho o nomás le haya caído mal? Sí, he sacado gente. Bueno, pues entiendo la pregunta. Bueno, pues imagínense, más de 30 años de experiencia. He visto de todo, ¿verdad? Pero sí, digamos que han tocado clientes difíciles. No es muy común, la verdad, pero sí han tocado clientes difíciles. Digamos que la clásica frase que el cliente siempre tenga razón es equívoco. Yo la traduzco al cliente siempre hay que darle la razón, ¿verdad? Eso no significa que la tenga, pero digamos que quitando un poquito ese preámbulo, han tocado clientes pues incómodos, por así decirlo, y pues sí buscas la manera de invitarlos a abandonar la infraestructura, pero ha tocado sí, y pues sí, pues simplemente pues los invitas por cualquier razón, hay gente a lo mejor que ha llegado a lo mejor con 2 bebidas de más encima, o que de plano
Es raro, gracias a Dios, porque digamos que la gente se comporta normalmente, la gente es educada de forma general, pero ha tocado, imagínense en 30 años cuántas cosas no he visto, ¿verdad? Entonces, pues sí, parte de, también ha tocado sacarlos, por así decirlo, del restaurante, sin duda alguna ha tocado. Pero ahora mi pregunta es, dijiste que lleva 2 copas de más, cosas así, pero ¿hay alguna frase que prende como que ese enojo de que dices, si te estás pasando de raya del cliente hacia, puede ser tío o algún mesero, puede ser... Que O sea, el cliente se haya expresado con cliente nosotros. dice una frase en específico, 2 frases que tú dices, ahí sí te pasaste de lanza. Bueno, a lo mejor la frase no va a ser ética repetirla, pero sí, digamos que sí. Cuando el cliente, cuando ya se pierde la ética educacional, la ética de convivencia, y si el cliente se expresa de una manera equivocada sin hacer ejemplos, porque no va por ahí, y sin duda sí, es que digo, pues uno está en su casa, ¿verdad? Entonces pues como cuando tú me invitas a la tuya, y yo tengo que ser educado y tengo que tener una postura, pues si tú vienes a la mía, pues igualmente. Entonces pues no deja de ser un ambiente hogareño y familiar. Entonces pues sí, si el cliente pues expresa de una forma equivocada alguna frase, o se quiere pasar, como dicen en México, de lanza, como dicen aquí, sin duda pues tienes que tomar papel el asunto, obviamente, ¿verdad? Y sí, sin duda, pues hay que evitar eso, y pues si no, pues invitarlos a dejar la infraestructura. ¿Y en esa situación la toma usted la decisión o la puede tomar alguien más? No, tengo que hacerlo yo. A mí me dice, mira, esa situación, el cliente está pasando X situación, y pues tienes que, como anfitrión, pues tienes que tomar el control, porque si no, sí se puede hasta, digo, hay familia, hay niños, etcétera, digo, no son muy recurrentes ahorita como ahorita, pero sí tienes que tomar el asunto en el papel en el asunto, porque si no se puede convertir en una situación peor o difícil de manejar. Sí, claro. Hay de todo. Sí, Hay de todo. me imagino 100%. Y no, pues yo es que me contestó todas mis preguntas. Le contesté 7, me hizo 7 preguntas perfectas. Adelante. Son todas. ¿Tienes alguna necesidad? Ok, va. Y entonces me voy a ir un poquito más aquí en Monterrey. Entonces tú dijiste que llevas aquí desde 2005. ¿Qué tanto puedes decir que, o sea, cómo le hiciste tú? Dijiste que empezaste como mesero, pero ahorita eres dueño de 2 restaurantes. Uh-huh. ¿Cómo le hiciste o sea, es mucho de tener esos conocidos, es mucho de estarle chambeando y aprender y así? O sea, ¿puedes explicar un poquito más? Sí, y ¿cómo? la segunda, bueno, si quieres ahorita, pero la segunda parte es, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera abrir? Qué buena pregunta, qué consejo. De hecho, fíjate que me ha tocado otra vez que llega un amigo y me dice, tengo un dinero guardado, quiero abrir mi propio restaurante, ¿qué me recomiendas? Mi respuesta es no abrirlo. Yo creo que, yo siempre digo, tengo una frase que después de la NASA, el campo restaurantero es lo más difícil del mundo, yo creo. Okay. Y lo explico, digamos que manejar un restaurante es complicado, porque a diferencia de otra empresa, por así decirlo, donde trabajas 5 días a la semana, 8 horas al día para entender una empresa de oficina, haga lo que haga, el restaurante es muy demandante. El restaurante son 20 horas diarias por 7 días a la semana. Realmente, cuando tú emprendes la profesión de restaurante, te absorbe la vida. Es una decisión de vida, porque es muy demandante. Es muy demandante, tiene muchos colaboradores, tienes que manejar clientela, tienes que manejar artículos de alimentos, aunque no se lo imaginan, son creo que más de 500 artículos de la sal, la pimienta, a la mantequilla, son tantísimos artículos, tantísima gente. La profesión del restaurante sin duda es sumamente complicada, sumamente demandante, y tienes que, repito, es una decisión de vida. Tienes que decidir vivir una vida normal o ser restaurantero. Lo digo porque emprender esa profesión es tan absorbente, es tan, válgame la redundancia o repetición, demandante, que cuando haces eso o vives una vida normal o eres restaurantero. Entonces implica, repito,
Si tienes una familia, implica hasta no ver crecer a tu hijo, no convivir poco, porque pues, yo llego a la casa a las 2 de la mañana cuando mi familia está dormida. Y ellos se van a las 7 de la mañana para ir a la escuela a trabajar, digamos, mi esposa, y yo estoy dormido. Porque yo ahora estoy, digamos, en mi segundo sueño. Entonces, pues, y son 7 días a la semana. No descansas, no tienes una vida normal. Cuando los demás descansan, fin de semana, tú estás trabajando. Y cuando tú descansas, los demás están trabajando. Entonces, pues, es difícil convivir una vida social. Es difícil convivir con tu familia. Es difícil. Cambia todo. Porque es una profesión donde tú das un servicio cuando los demás descansan. Por ende, tú viceversa. Entonces, pues sí, es una profesión la cual es hermosísima. Dedicarte a restaurantes es o lo amas o lo odias. No hay intermedia. O te dedicas a eso por pasión o mejor dedicas a otra cosa. Porque sí, cuando dice me gusta cocinar, tengo dinero guardado, voy a invertir en un restaurante. Ay, qué caray. La verdad que no lo recomiendo porque mucha gente no proporciona realmente qué significa o qué implica manejar un restaurante por toda la dificultad que es. Repito, vendes un servicio, vendes una experiencia y es sumamente complicado. Manejarlo bien y hacer que es difícil, es muy difícil. Yo invito a que invertir el dinero en otra cosa, ¿verdad? Porque sí, es muy complicado. Ok, y digamos que alguien... Y digamos que alguien sí tiene esa pasión, que sí tiene la habilidad, la pasión, todo eso. O sea, usted me dijo, empezó como mesero. ¿Cómo es que haces esa transición de mesero a tener un restaurante? ¿Nomás es ahorrar dinero por años o cómo está? Más que empecé como mesero, yo diría que, bueno, como dije al principio, yo empecé desde que tengo uso de razón, por así decirlo, vivo adentro de un restaurante. Entonces, pues digo, con mi familia en Italia siempre hemos tenido otros restaurantes. Entonces yo crecí, viví adentro de un restaurante. Entonces, pues, digamos que cuando llegué a Monterrey, que era un joven, repito, como en el lejano 2005, digamos que empecé aquí, cuando llego a Monterrey, empecé como mesero, por así decirlo, apoyando amigos como Alfonso, como comenté, de la Ánfora, etc. Entonces, pues, digamos, mi trayectoria. Pero digamos que mi experiencia de vida, que siempre se ha dedicado a manejar o ver cómo se manejaban los restaurantes con mi familia, etcétera, sumado a la experiencia profesional que tengo desde la escuela y la experiencia de vida, digamos que todo ese paquete de experiencia, tanto de los años como de vivencia, porque digamos que pues mis papás tenían los restaurantes, entonces pues yo siempre fui, por así decirlo, el hijo del dueño, entonces pues nunca lo vi con ojo de empleado, por así decirlo, como mesero, etcétera. Por eso es diferente, porque al momento que eres tú, digamos que el titular o vives la experiencia familiar como propietarios o dueños del restaurante, entonces la vives en forma distinta. Entonces, digamos que he cargado o he creado ese paquete de experiencia a mis espaldas, la cual me ayudó al momento de tomar la decisión de ser propietario yo mismo de mis propios restaurantes. Entonces, tengo siempre la gran ventaja de saber cómo se maneja un restaurante, de saber qué hay que hacer para que un restaurante funcione, de haber vivido las experiencias buenas y malas de un restaurante. Entonces, digamos que toda esa sorta de conjunto de paquete me dio la ventaja de poder tomar decisión, decir, ahora hago el mío, me puedo aventar porque las he vivido todas. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, digamos que tuve la suerte de tener, tomé la decisión personal de decir, es momento, ahora sí, de tener mi propio restaurante. Okay. Y abrimos en el 2012, que entonces tenía 33 años, no más recuerdo. Entonces, por cuanto era joven, por así decirlo, o para ustedes a lo mejor me ven como un viejo, pero con experiencia de vida 30 años eres un joven. Entonces dije, es momento, me aventé, obviamente, al momento que tomo la decisión de decir, bueno,
quiero, ahora sí, pues te buscas un socio, uno tiene la experiencia profesional, entonces pues buscas a lo mejor a alguien que te acompañe y que te ayuda en forma capitalista, por así decirlo, para que ponga, digamos, civilmente pues el dinero y es una opción, obviamente, porque consigues un socio capitalista y tú pones la profesión o colaboras con la inversión, busca como que la manera de comenzar una profesión propia y y de ahí arrancas. Entonces, pues, fue lo que pasó en mi caso y busqué unos socios y de ahí, pues, abrimos el Modenese 2012 y fue con la Candelaria el 2 de febrero de 2012 cuando se ven las puertas en Modenese, repito, en Plaza Salud en aquel entonces, y ahí empecé, digamos que mi trayectoria profesional, ahora sí como libre profesionista, como dicen en Italia, y ya como propietario. Okay. Y ahora mi pregunta es, si tuvieras la oportunidad, regresas a ese 99, 98, y tienes la oportunidad de volver a empezar, ¿lo volverías a hacer? No cambiaría ni una coma de lo que hice, con todos sus errores. Porque los errores en la vida son los que uno aprende los errores. Cuando dice, lo volvería a hacer para evitar el error, creo que es un gran... Ese sí es el error. Es el error, es correcto, es correcto. Mientras más errores vives en tu vida, más aprendes. Claro que, bueno, suena como por decir, suena raro a lo mejor escucharlo así, pero de los errores aprende. Vaya la redundancia o el ejemplo, digamos que del dicho. Y sí, es muy importante porque cuando vives con mano un error, una mala experiencia, un defecto, digamos así, de trayectoria, son exactamente esos momentos los que te hacen grande, los que te hacen fuerte, porque cuando te topas con pared ante cualquier situación negativa, por así decirlo, para reducirlo, estos momentos son los que te hace, repito, tocar con mano el problema, lo cual es, aprendes del problema, al vivirlo dices, caray, ¿qué hice mal? Por lo cual sabes qué hacer para no repetirlo. La única forma es vivir la mala experiencia para poder aprender de ella y hacer que no se repita, y entonces te hace más fuerte finalmente. Pero entonces no cambiarías nada. Absolutamente ni un día. Ni un día porque pues hoy estamos aquí, entonces pues algo bien habré hecho, vaya, pues es normal, ¿verdad? Finalmente sí. En la vida de cualquiera. Y cuando uno dice, quiero mejorar, quiero ser, yo siempre invito, si me preguntas cuál es la clave del éxito, me hago una autopregunta. Si tú me preguntas como joven cuál es la clave del éxito, es vivir las experiencias. Si uno no se avienta, si uno no se atreve, si uno no tiene el coraje de poder enfrentar cosas más allá de uno mismo, nunca crecerás. Para poder ser mejor, tienes que superarte. Para superarte, tienes que aventarte. Para aventarte, vas a toparte con errores. Ahí es donde vas aprendiendo poco a poco. Sé que se escucha peligroso, se escucha temeroso, da miedo pensar pero es la única forma. Tienes que superarte. Si uno se queda en su propio limbo, nunca va a crecer. Tienes que enfrentarte. Es difícil. Ejemplo, uno trabaja y dice, pues tengo un dinerito guardado y me voy a aventar a comprar un carrito para vender tacos, para hacer un ejemplo fácil para entendernos. Es difícil, porque dices, voy a invertir en algo de un dinero que guardé, que sudé para guardarlo, y muy probablemente me va a ir mal. Bueno, gracias a esa mala experiencia, o sea, cómo vaya a ser, ahí donde aprendes, ahí donde dices, caray, donde pasé por una experiencia negativa, viví una experiencia la cual me dio un conocimiento específico, el cual dices, sé qué hice, sé por qué me equivoqué, y mañana no voy a repetir ese mismo error. Y ahí vas creciendo poco a poco. Si uno quiere superarse, tiene que aventarse. No es fácil, tienes que toparte con la persona correcta, tienes que tener un poquito de suerte, y no siempre te va a ir bien, pero la única forma para poder crecer. La clave del éxito es tener experiencias. La única forma. Ese es mi punto de vista. Yo iba, pero lo que acabas de decir, encontrar a la persona correcta, ¿te refieres a la pareja de vida o pareja de trabajo, pareja que te haga crecer en el ámbito laboral? Es todo.
es un todo. La gente que te rodea, debes de rodearte de personas específicas para poder convertirte en una persona específica. Clásica frase, ¿no? Si te rodeas con 3 borrachos, va a ser el 4.º borracho, algo así, la frase más o menos por ahí. Entonces, pues finalmente lo mismo. Tienes que rodearte de un buen socio, rodearte de una buena esposa, rodearte de buenos amigos, para poder tú mismo crear ese paquete, esa carga emocional, y todos y cada uno de esas personas que te rodean van a llevarte de la mano a tu experiencia de vida, ¿verdad? Si tienes un mal socio, vas a tener un mal negocio. Si tienes una mala esposa, vas a tener una mala vida. Si tienes malos amigos, vas a tener malas experiencias. Entonces, pues, es muy importante que todo lo que te rodean, repito, amigos, socios, familiares, esposas, etcétera, son todos y cada uno esenciales e importantes para que tu propia vida, lo que conlleva y en quién te conviertes, sean exitosos. Si no, nunca va a pasar. Si no, es difícil. 1, 2, 3. Pues ahorita le quiero preguntar qué consejo le daría a tú joven o a la juventud de ahorita, si alguien quiere, pues está empezando su camino, ¿qué consejo le daría? El consejo millonario que le quiera dar. Millonario. Digo, no, a lo mejor el consejo millonario como tal no lo tengo, pero puedo, en mi humilde experiencia de vida, si tengo que aconsejarle algo a los jóvenes, son varias cosas, pero cree en ti mismo. Uh-huh. Cada mañana que te despiertas, 1, agradécele a Dios, y 2, atrévete. Okay. Supérate. Cree en ti mismo y aviéntate, como quien dice, ¿no? Porque como dije hace rato, si no te creas tu propia experiencia, difícilmente vas a poder crecer. Uno crece a través de las experiencias y de los errores. Entonces, pues, mi consejo es creer en sí mismo, rodear de las personas correctas, cambia tu estilo de vida, porque si uno busca un cambio, no vas a cambiar si no cambias. Uh-huh. Vaya redundancia o repetición, pero es una realidad. Entonces, pues, si uno quiere hacer un cambio de vida, como la misma palabra dice, ocupas tú mismo hacer un cambio de vida. Entonces, tienes que salir de tu rutina, tienes que atreverte, tienes que aventarte, tener suerte, y cuando tomas un riesgo, cuando tomas un cambio, hacerlo inteligentemente, porque es mucho más fácil equivocarse que hacer las cosas bien. Por cuanto importante sea equivocarse, porque repito, de los errores se aprende, pero hay equivocación, ¿va? Entonces, pues, pero sí, mi consejo de vida sería ese: atrévete, dale, no seas temeroso, perdón, y pues a lucharle, porque la única forma de ganar la guerra es luchando. Okay. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que con eso le podemos dar cierre. Sí, muy buen último mensaje para cortar el episodio. Está muy padre. Te queremos agradecer por la oportunidad de estar aquí contigo. Sí, por invitarnos aquí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer. Gracias por compartir el tiempo y espero les haya servido mi testimonio, y agradezco mucho a ustedes. Saludos para toda la audiencia y pues para servirles, un placer. Muchas gracias. Tante grazie, ragazzi. Bueno, muchas gracias. Arrivederci. Hasta luego.